Grabación. Tercer año, Grupo B. Un gusto saludarlos. Vamos a trabajar en esta plenaria sincrónica el derecho del trabajo. Vamos a retomar la relación laboral. El video anterior, la sesión pasada, en trabajo asincrónico les expliqué el concepto del derecho del trabajo. Hoy día vamos a continuar un poquito más sobre la relación laboral y los sujetos que intervienen en el concepto trabajo, en el concepto de desarrollo del mismo. Pues bien, esta es la Ley Federal de Trabajo. Esta ley tiene como principios básicos, el primero de ellos es que se establezcan normas para que nosotros podamos laborar dentro del concepto llamado un correcto equilibrio entre los factores de la producción y la justicia social. En México, los factores de la producción son el gobierno, el capital y el trabajo. El gobierno, obviamente, queda claro quién es, sus tres esferas. El patrón, representado a través de las empresas, el propio Estado como empleador y los trabajadores, todos los mexicanos y los extranjeros que llegamos a desempeñarnos en este país dentro de las reglas de la justicia social. El párrafo segundo del artículo 2 de esta Ley Federal de Trabajo nos contextualiza la palabra trabajo digno, trabajo decente. Y en él nos dice que el empleador y el gobierno tienen que respetar de manera plena la dignidad humana. Esto es, que nosotros podamos trabajar sin discriminación por origen étnico o nacional, por género, por edad, por discapacidad, por condición social, por condición de salud, por religión, por condición migratoria, por mis opiniones, aunque como decía en tercero hace un momento, el hecho de que yo externe una opinión debe de ser una crítica, un comentario impersonal, inmaterial. Si yo intentara decir como ejemplo, es que Ángel tiene este estudio y no lo tiene, no es de él, o es que Ángel aquí, o es que Ángel allá, eso es lo que yo no puedo hacer. ¿Por qué? Recuerden que el Código Civil, el de Puebla y el federal, en el capítulo que refiere al nombre de las personas, indica de manera tajante que no te puedes meter con una persona física, que no puedes violentar o desnostar o dañar su nombre, sus estudios, su origen, etcétera, porque estarías cometiendo, más que un delito, estarías cometiendo algo que se conoce como daño moral. Le estarías causando a esa persona daño moral. Entonces, sí preciso el contexto, porque mi opinión tiene que ser de tipo laboral, impersonal. Enseguida, la preferencia sexual de varón o mujer no puede ser vista porque dañaríamos la dignidad del trabajo. El estado civil tampoco, ser soltero, casado, divorciado, no indica que no puedas desarrollar el trabajo. Para la Ley Federal de Trabajo, la seguridad social es muy importante. Y ojo, para subrayar esta parte, el salario tiene que ser remunerador. Pero además de ello, el patrón tiene la obligación de mantenernos en capacitación continua para incrementar la productividad con beneficios compartidos, para que además de ello haya condiciones óptimas de seguridad e higiene. Y aquí es a donde surge en materia laboral, por ahí del artículo 150, 156, surgen las comisiones de seguridad e higiene, capacitación y adiestramiento, como las más importantes para efectos de vigilar que el patrón cumpla con el deber de la capacitación. El trabajo digno o decente debe de mantener un respeto también a nuestro derecho al sindicalismo, a trabajar como trabajadores sindicalizados, a asociarnos de manera autónoma, con pleno respeto al derecho a huelga y a la contratación colectiva, pero ojo, la huelga para los trabajadores del apartado A, los del B tenemos un tratamiento diferente. En ese mismo camino, la misma Ley Federal de Trabajo nos marca que el trabajo implica un derecho. Es un derecho, pero tiene un deber social.
Tengo derecho a trabajar, tengo derecho a un salario, pero la palabra deber implica obligación. Si se dan cuenta, hay una I y esa I es una conjunción copulativa. Tengo derecho a trabajar, pero tengo la obligación de que ese trabajo sea socialmente correcto, donde se respeten las libertades y las dignidades de quien presta el servicio, de quien recibe el servicio y sobre todo de que haya un reconocimiento general por igual, sin diferencias entre mujeres y hombres, para que en ambos sentidos tengan vida digna, salud y sobre todo la ampliación de estos conceptos a nuestras familias. Varón y mujer ante la ley y la sociedad, dice el artículo 4 de la Constitución, somos iguales. Tenemos los mismos rangos de adquisición de derechos y obligaciones en México. Esto es, que no puedes a una dama o a un varón discriminarlo, ni por su origen étnico o su origen nacional, ni por género, por edad, por discapacidad, por una condición social, por una condición de salud, por religión o por condición migratoria. Nuevamente la palabra opiniones. Esta palabra es de mucho cuidado. Ya veremos el artículo 47 de esta misma ley. ¿Por qué motivo les digo que aguas con las opiniones que demos en materia laboral? Obviamente la preferencia sexual también toma un contexto importante, dadas las modificaciones que están habiendo de tipo constitucional. El Estado civil también queda cualificado, pero bajo esa tesitura, si el interés es evitar que haya la discriminación y la violencia, y que se promueva además de ello y se vigile la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, con la meta a buscar la certificación de una competencia laboral, con la meta de desarrollar productividad y calidad en mi trabajo. De esta manera se busca también que en esta reforma de 2019, 2012, allá por un 1 de junio de 2019 y las últimas reformas del 28 de abril del 78 y la del 30 de noviembre del 2012, se busca sustentabilidad. Para ustedes los estudiantes, la palabra bullying implica un acoso o que alguien te haga sentir mal por una situación física o moral. En materia laboral, el famoso bullying se conoce como moving y el moving puede darse, dice el artículo 3 bis, por hostigamiento o por acoso sexual. El hostigamiento interpretado como el ejercicio del poder donde hay una relación de subordinación. La subordinación es la obediencia de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, donde haya la expresión de una conducta verbal, o sea, que haya palabras, o una conducta física, o ambas. Es decir, que haya violencia en vía de palabra y en vía física. Pueden ser ambas o puede ser una sola. El acoso sexual, como las dos palabras lo narran, va en el sentido de que hay una violencia de ese tipo, aun cuando no haya subordinación. ¿Qué quiere decir? Que puede ser entre compañeros, puede ser de un directivo hacia un subordinado, puede ser de un subordinado hacia un directivo. Y obviamente lo que esto lleva como sanción de tipo laboral es el ejercicio abusivo del poder. ¿Cuál es el poder? Es esa fuerza que se puede llegar a tener de más, seas varón o seas mujer por tu estatus en el ámbito laboral y que ponga en riesgo a la víctima en su ámbito psicológico o físico. Esto independientemente del contexto de si hubiese la comisión de algún delito, que esto es lo que se consiguió con la reforma del 30 de noviembre de 2012. De lo nuevo que hay en materia laboral está el artículo 3 ter. En él ya se identifican conceptos que les estoy posteando en el grupo, como lo es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o Centros de Conciliación de las Entidades Federativas. Esta unidad es nueva, van a ser por etapas en cada
en cada región del país. Al ratito les pego los domicilios de las nuevas aquí en la región de Estado de México, Chiapas, Ciudad de México, me parece que Chihuahua y algunos otros estados más. Puebla está en una segunda etapa. Puebla tiene de aquí al mes de octubre del año que viene para colocarse en hegemonía con esto, aunque Puebla ya está haciendo sus avances. La autoridad registral, bueno, pues es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Esta nueva unidad va a tener en sus manos el registro de sindicatos y las conciliaciones. Ya va a ser obligatorio que en materia laboral nosotros tengamos primero que ir empleados y empleadores a conciliar y después de ello a mediar, y al final nos dan constancias de asistencia, de negativa de conciliación para poder desahogar ya un juicio en forma, ahora sí, frente a un juez. Se abandona el apartado, se abandona la tutela, perdón, del Poder Ejecutivo y se regresa a lo que es, o más bien se envía por primera vez en México a lo que es el Poder Judicial, instaurado en los artículos 103 y 107 constitucionales. Para allá se envía este tipo de derecho. Es un avance, habrá que ver si políticamente hablando opera y llega a prosperar. En esa tesitura, ¿qué es lo que es ilegal en México? No se puede impedir el goce o el ejercicio de un derecho laboral. Como consecuencia, no puedes contratar adolescentes menores de 15 años. Anteriormente la norma te permitía que contrataras menores de 14 años, o sea, de 14 años para arriba, podías contratar a niños. El Tribunal de Arbitraje, bueno, perdón, lo que es la Dirección del Trabajo en Puebla, que antes se llamaba, después fue Secretaría del Trabajo, o la Federal, daban permiso para que los menores de 14 años en adelante pudieran trabajar. Después de ello se reformó porque se vio que los chicos, los jóvenes como ustedes, estaban dejando sus estudios, y por ese motivo se dio una primera reforma el 12 de junio de 2015, una segunda reforma que ya fincó la edad mínima allá por el 2 de julio de 2019 y estableció lo que les estoy comentando, que aquel niño que tenga menos de 15 años no puede trabajar en México. De esta manera, también la ley te prohíbe que labores una jornada mayor a lo que la ley permite. Es decir, 8 horas matutinas, 7 horas y media mixtas y 7 horas en jornada nocturna. Tampoco puede haber una jornada inhumana excesiva para el trabajador. Las horas extras de trabajo están prohibidas para menores de 18 años. Esto fue la última reforma del 12 de junio de 2015. No se puede en México ganar menos del salario mínimo, lo reza la fracción quinta, y el salario en México es sin duda curioso, pero el salario en México tiene que ser remunerador a juicio del tribunal. Obviamente la palabra juicio del tribunal, lo que hace a la verdad sabida y la buena fe guardada, bueno, pues que queda mucho por resolver qué es lo justo o cuál es el remunerador o cuál es el satisfactor que debiéramos de percibir todos los trabajadores en México para tener derecho, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, a la canasta básica, y más en épocas de lo que estamos viviendo hoy día. No se puede pagar más allá de una semana después de devengado el salario, es una prohibición para el patrón, aunque dejan en algunas empresas catorcenas o quincenas caídas. Realmente sí lo hacen. Y bueno, no puede el patrón pagarte con bonos para ir a un lugar de recreo, con bonos para una fonda, con bonos o pases para cantinas, para cafés, tabernas o tiendas. Te tiene que pagar en efectivo. No puede haber ese tipo de tiendas o de raya que se llamaron en su época. Y obviamente, enseguida la ley también te dice que hay una obligación directa. Está prohibido que tengas una obligación directa o indirecta a comprar determinados productos en determinada tienda que sea propiedad del patrón. Eso está prohibido. La facultad del patrón a retener el salario por concepto de multa. Ejemplo, Arturo llegó tarde hoy a trabajar, le voy a descontar 40 pesos como multa.
para un fondo común que se va a entregar en la comida en la última comida del año. Está prohibido, el patrón no lo puede hacer. No puede haber un salario menor entre dos trabajadores que hagan el mismo trabajo. Si Arturo y yo realizamos el mismo trabajo, tenemos la misma categoría laboral, tenemos que ganar el mismo salario. No podría yo ganar menos o no podría él ganar menos. Como consecuencia, todo menor de 18 años no puede trabajar después de las 22 horas. Y además, otra de las reformas importantes que han habido es el hecho de que el trabajador renuncie a sus derechos o prerrogativas laborales en tratándose de manera previa a ser contratado. Ejemplo, nuevamente ocupo el nombre de Arturo con respeto. Resulta que Arturo me viene a pedir trabajo y le digo, sí, aquí está tu contrato de trabajo y esta es tu renuncia, me la firmas de una vez. Y él por el trabajo va a aceptar firmarme una hoja en blanco o firmarme un documento que contenga esa situación. Ya les había dicho cómo hacerle para evitar esto, más adelante lo veremos en otra sesión también. Por lo que hace actos jurídicos simulados en materia laboral o de seguridad social, no se puede dar. ¿A qué refiere esto? Cuando el patrón te contrata con un salario de 400 pesos y te da de alta en Seguro Social y en Infonavit con 200 pesos. Esa es una práctica que no debe de ser, sino, como lo dice la fracción quinta, tenemos que registrar al trabajador con su salario real, no con un salario menor. En esa tesitura nace la explicación de lo que es el outsourcing. El artículo 15 de esta misma Ley Federal de Trabajo te explica que una empresa que no tenga sus elementos propios puede solicitar a otra empresa que traiga los suyos para que desarrolle el trabajo de la empresa 1. Pero ojo, porque de acuerdo a la reforma de 1988, la empresa de origen o beneficiaria es responsable solidaria de las obligaciones que la empresa 2 llegue a contraer. Y en ese camino, en esa tesitura, los trabajadores podrán ejecutar sus trabajos, sus habilidades, pero obviamente con condiciones de trabajo que sean similares a la empresa beneficiaria. Y aquí está donde nace el outsourcing. Nacen los artículos 15A, que habla de la subcontratación, 15B, 15C, y de esta manera 15D. Realmente lo que hace el outsourcing es trasladar los derechos y obligaciones más bien las obligaciones de una empresa beneficiaria, vamos a llamarla empresa 1, los transfiere a la empresa 2 con la intención de que la empresa 1 no pague aguinaldo, vacaciones, prima vacacional o prima de antigüedad, y la empresa 2 sea la que cubra esa tasa. ¿Cómo se da esto? Ejemplo. Los compañeros de aquí del aula vamos a utilizar nombres. Yo soy Ángel y soy dueño de Patitos de Hule SADCB. Pues bien, yo tengo una empresa que se dedica a la hotelería. Vamos a manejar hotel. Ana Reyes es dueña de una microempresa que se dedica a servicios de limpieza. Ella es la gerente general y dueña de la empresa. Enseguida, Luis Arturo Robles tiene una empresa que se dedica al cambio, lavado y atención de sábanas, ropa de cama, cortinas, todo lo relativo a ello. Y tiene gente para ello. Y Luna Potrero Ixel Carolina, ella tiene pues una empresa que se dedica a servir banquetes y a la administración de negociaciones. Entonces yo lo que digo, bueno, tengo el hotel, yo Ángel tengo el hotel es 5 estrellas, contrato a sus 3 empresas para que al mes los 3 compañeros me trabajen lo que mi empresa debe producir. Y Luis Arturo mete a su gente para que su gente haga la limpieza de todo lo que ya dije. Y Ana Reyes mete a su gente para que haga lo mismo, y Luna Potrero me toma la gerencia, me toma el área de cocina y me cubren todo. Yo le entrego a cada empresa, es un ejemplo, 40,000 pesos.
yo tengo ganancias netas de 300,000 pesos, o sea, gasto 100,000. Cada uno de ellos se lleva 33,000 como ejemplo, y sus trabajadores se llevan 8,000 pesos. Es un ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? Que si se dan cuenta ustedes, quien sale dañado en esta forma es el trabajador. Porque si el trabajador es registrado con un salario menor, lo que va a ocurrir es que si llega a tener un accidente de trabajo, el trabajador no está cubierto por la ley, porque el 15b te dice que el contrato se celebra entre persona física o moral, que solicita los servicios del contratista, que deberá constar por escrito. La empresa contratante se cerciora, la contratista se da cuenta con documentación y sobre todo que tiene los elementos suficientes para cumplir. Después, la empresa contratista se encarga de situaciones como son seguridad, salud, medio ambiente en el trabajo. Y después de ello, en la subcontratación, de manera deliberada, se hacen registros en los que no se deben disminuir los derechos laborales. La pregunta es, ¿los trabajadores de Ana tendrán los mismos derechos que los trabajadores de Arturo o de Excel? La respuesta es no. No, porque va a haber un tabulador. Pero no solo ahí queda la situación, sino la problemática que se da es que en la práctica esto se da con empresas fantasmas que no tienen bienes. Cuando, por ejemplo, lleguen a demandar a Ana o lleguen a demandar a Excel o a Arturo y les quieran embargar, no hay que embargarles porque no tienen bienes. El único que tiene es Ángel, que es dueño de un hotel, que tiene camas, que tiene todo lo que un hotel llega a tener. Y esas son las discrepancias que hay en manejo de la propia ley. Aquí les presento, como consecuencia, el capítulo 4 de la Ley Federal de Trabajo te habla de la rescisión de las relaciones laborales. El 46 de manera clara, si lo leemos de manera clara, cuenta con una conjunción disyuntiva, la letra O. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada, sin que tenga una responsabilidad. Hasta aquí voy a detener la clase. La detuve así con tercer año grupo A, porque lo que sigue son las causas de rescisión de la relación laboral sin que el patrón tenga responsabilidad. Son muchas fracciones, las vamos a ir comentando una a una para que ellas puedan darnos luz. Son 15 fracciones y el aviso de rescisión que aquí se considera. Les voy a mandar un formatito de aviso de rescisión, lo voy a bajar de mis archivos, yo creo que en semana y media para que lo tengan, lo visualicen cómo se hace y de esta manera lo podamos cubrir. Cierre de clase, ¿quién quisiera realizar el cierre de clase, por favor? ¿Qué le gustó de la sesión? Alguno de ustedes, para cerrar clase. Bueno, a mí me gustó de la sesión que nos habló de la ley del trabajo, lo que implica como de los trabajadores, como el derecho a la salud, a lo de la subordinación y también de que debemos fijarnos que, igual en nuestro contrato y todo eso, y creo que ya, Gracias, hija. Ana Reyes, por favor, ¿qué le pareció el trabajo digno? Hábleme del trabajo digno. Ana Reyes. El trabajo digno se basa a los derechos que tenemos. Por ejemplo, no podemos trabajar en un trabajo el cual ponga en riesgo nuestra integridad. ¿Qué más? Igualdad. Trabajo digno es igualdad. ¿Por qué? Pues sí, porque creo que sí, ya que tanto hombres y mujeres pues tenemos las mismas posibilidades de trabajar en un mismo trabajo, el cual nos puede ayudar a progresar y seguir. Muy bien, gracias, Ana. Miguel Salinas,
Hábleme del moving. ¿Qué le El pareció el tema moving del moving? me pareció bastante interesante ya que tiene una, bueno, ya como usted lo dijo, es una similitud o es una equivalencia a el bullying que vivimos actualmente los jóvenes, que Bien, es básicamente acoso, molestia, fatigamiento, cosas así. no se les olvide que en materia de moving está el hostigamiento laboral y el acoso sexual. Son dos grandes claves en materia laboral. Se pueden dar, se pueden dar incluso entre pares, entre propios compañeros, el acoso laboral y el acoso sexual. Bien, quisiera preguntar a Paulina Montes. Paulina Montes, no me quedó a mí claro lo siguiente, estoy haciendo memoria. Eh, Cuando hablé de trato digno, de trabajo digno, fui enfático en cómo procede, pero también fui enfático en que dentro de los derechos de igualdad que tenemos, podemos emitir opiniones. ¿Qué tipo de opiniones no podemos hacer? Paulina, no la oigo. Bien. Priscila Díaz, ¿qué tipo de opiniones en materia laboral no podemos hacer en nuestro trabajo? No la tengo. Pues Arturo, apóyeme. Serán, no, no recuerdo bien, profe. No puedo emitir opiniones que dañen el nombre o la persona, la profesión, los estudios, el oficio de un compañero o de un superior, porque estaría yo violentando reglas de tipo civil, reglas que están en el derecho civil. Si se recuerdan eso, ¿verdad? Bien. Les agradezco muchísimo haber estado en esta sesión. La cierro y publico en un momentito. Por favor, la pregunta detonadora, Arturo, para ir trabajando. Voy a descansar la hora que sigue. Ya me siento un poco agitado. Ya la semana que viene, Dios mediante, ya me emparejo y yo creo que entre hoy y mañana les publico la guía de investigación aplicada. Estoy confiado porque la materia tiene muy poquito ya que trabajar. De hecho, le avanzamos bastante en la segunda unidad. Bueno, Dios los bendiga. Buena tarde, hasta luego. Hasta luego igualmente. Adiós, cuídese.